esa perfección. ¿Cuánto dicen gloria? Vamos camino a esa santidad. Estamos buscando cada vez más la intimidad en el Señor para que Él nos sane, para que Él nos limpie de nuestras miserias, para que Él sane nuestro corazón y para que seamos cada vez más perfectibles, transformándonos, como nos decía ayer la palabra, como mirando en un espejo a imagen y semejanza de Él. No es que lo hayamos alcanzado, pero queremos alcanzar eso que tenemos por delante, ser cada vez más parecidos. Eso es ser iglesia. Y en el ejercicio de este vivir es que cada uno de nosotros nos apoyamos y nos ministramos unos a otros para madurar en nuestra fe y para madurar en nuestro crecimiento y madurez espiritual. Amén. Número 2. Hablamos de calidad, hablemos un poquito de unidad. Parte del proyecto de Dios es hablar de unidad. Dice ahí Efesios, estamos siguiendo como eje, ¿verdad? Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es? Reunir todas las cosas en Cristo. Para los que anotan, anoten esto. Reunir todas las cosas en Cristo. La palabra clave que revela el misterio de su voluntad es este verbo que tenemos allí, reunir. Dios se propuso reunir. Reunir. ¿Qué quiere decir? Unir nuevamente todas las cosas en Cristo. Y ese verbo que tenemos allí, ese verbo anakephalaiosastai, decir al de al lado así, mira qué lindo. Anakephalaiosastai, amigo, están hablando todo en lengua ya. Ese verbo que está ahí, ¿sí? Es esto que tenemos acá. Esto es una escuela, así que me dijeron que es escuela, estoy haciendo uso de mi don, perdonen, ¿eh? Ana, esta palabra griega, ese verbo griego, ana, es un prefijo que quiere decir nuevamente, de nuevo. Kefalé, cabeza, en griego kefalé, por eso de ahí viene cefalea, cefalea, ¿te suena? Cefalé en griego es kefalé, ¿sí? Cabeza, me duele la kefalé, ¿sí? Cabeza. Y osastai, el verbo unir. ¿Qué significa? Unir nuevamente todo bajo una cabeza. Y esto es parte del misterio, dice allí. Esto es parte del gran proyecto de Dios en su plan eterno. Reunir todas las cosas, que todos estén bajo una cabeza. ¡Wow! Esto es tremendo. La implicancia de esto es maravilloso. Esta expresión griega se usaba antiguamente cuando un ejército derrotado, diezmado, esparcido, se volvía a reunir, reagrupar y reorganizar bajo una nueva autoridad. Por eso es otra vez volver a unir. ¿Qué nueva autoridad? La nueva autoridad de un nuevo comandante, la nueva autoridad de un nuevo general. Cuando caía alguien en el ejército, cuando caía alguien en la guerra y el ejército estaba desarticulado, esta palabra se usaba ahí para volver a reunir a todos bajo el gobierno y la autoridad de una cabeza. Para eso se usaba esta palabra. Y esto por lo menos supone tres cosas. Número uno, que originalmente en el universo todo estaba unido y ordenado y armónicamente bajo la autoridad de Dios. Número 2, algo sucedió en el mundo que se rompió esa unidad. Y todos nosotros, vos y yo, sabemos qué fue lo que pasó en el mundo, que se desorganizó todo, que se dividió todo. Y número 3, Dios, sabiendo de antemano que eso iba a ocurrir en la humanidad, por su gracia, por su amor, se propuso nuevamente unir todo bajo la autoridad de Cristo como cabeza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo voy a militar para que eso ocurra? Yo voy a estar presente allí para ser parte de ese proyecto que Dios tiene para con su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, amén. Ahora, la
unidad de la iglesia, mis hermanos, es algo esencial en el proyecto de Dios. Es algo esencial. En un mundo dividido, en un mundo enemistado, donde reina el individualismo, donde reina la injusticia, el egoísmo, la competencia, las guerras, la iglesia es parte de la humanidad que en Cristo nuevamente se ha reencontrado con Dios para ser una con Él. Reconciliación, paz, amor, servicio, son los grandes desafíos que como iglesia tenemos, de reunir todas las cosas bajo el proyecto eterno de Dios. La iglesia, por definición, es esencialmente perdón. Es la anunciadora del perdón. Es la anunciadora de la reconciliación. Reconciliar, reunir. La iglesia es precisamente comunidad, es familia, es unidad. Es un beso santo, es un abrazo fraterno, es un pan compartido, es comunión de bienes, es un afecto entrañable, es el fin de la soledad, es el fin del individualismo, es el fin de todas las divisiones, es el shalom de Dios instaurado entre los hombres para traer paz a la tierra, como el Señor dijo: yo les doy una paz que el mundo no tiene, el mundo no conoce, pero esta paz, así como la reciben, así se las doy. La iglesia es la finalidad de Dios para operar el gran milagro, sobre todo en este tiempo en el que vivimos, y el gran milagro tiene una palabra, se llama unidad. Unidad. Dios nos ha revelado el misterio de su voluntad, volver a unir a todos los hombres bajo la autoridad de Cristo. Por eso que, anotate esta frase que también está buena, cualquier división es inadmisible. Está en contra de la voluntad de Dios. Y cualquier división atenta contra el proyecto eterno de Dios. Porque si algo es Dios, por definición es unidad. Dios no ha desistido de su plan eterno y conforme a su proyecto revelado, Dios dice que va a volver a unir todas las cosas bajo la única cabeza de la iglesia, que es Cristo, y creemos firmemente que toda división de la iglesia se va a ir superando hasta que todos los que estemos aquí en la tierra conformemos ese cuerpo de Cristo. Y por eso la oración de Juan 17, la oración de Jesús, plenamente correspondida por el Padre, cuando dice: Señor, que todos sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que me enviaste. Seremos uno y entonces el mundo va a creer. Amén. Número 2, unidad. Número 3, cantidad. Cantidad. Es vital que nos hagamos algunas de estas preguntas, ¿verdad? ¿Sí? ¿A quiénes creó el Señor para Él? Todos los hombres, Colosenses 1:16 dice, todos los hombres fueron creados por Cristo para Cristo. Romanos 11:36 dice, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Romanos 3:23 dice, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero todos fueron creados para la gloria de Dios. Génesis 12:1-3, Dios se propuso bendecir a todas las familias de la tierra a través de su siervo, a través de la simiente de Abraham. ¿A quiénes redimió el Señor Jesús? ¿A quiénes? ¿Por quiénes el Señor murió en la cruz? Juan 1:29 dice, Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Según 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿A quiénes tenemos que predicar el Evangelio? Mateo 28:18-20 dice que la orden de Jesús es ser discípulo a todas las naciones. Según Marcos 16:15 y 16, Jesús nos ordena predicar en todo el mundo y predicar el Evangelio por todo el mundo.
Es decir, que el propósito de la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y todos los hombres lleguen al conocimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lamentablemente, no todos responden positivamente al llamado de Dios. Sin embargo, Él ama a todos, el Señor ama a todos, el Señor incluye a, cuando digo incluye a todos, digo incluye a todos, con toda la diversidad de todos que podemos llegar a tener hoy, ¿verdad? Con todos los matices, con toda la diversidad. Dios ama a todos, ¿verdad? Ahora, hay algunas características que han sido prometidas para la iglesia y que son las que la iglesia va a alcanzar en este tiempo. Hay algunas características que fueron prometidas. Quiero leerlas rápidamente, porque quiero ir a otro texto, después de leer este, que nos va a guiar en nuestra oración antes de tener el primer bloque, que ya termino. Denme unos minutos más. Igual estamos bien, ¿no? Tenemos hasta las 23 horas, ¿sí? Amén. No sé, tenemos hasta las 23 hoy de enseñanza de la palabra. Me dijeron que después viene la administración. Vamos a terminar un poquito antes, seguro. 22:45. 9 características prometidas por Dios para la iglesia. Número 1. La primera característica dice: la iglesia manifestará al mundo la grandeza de la gracia y la bondad de Dios mediante sus buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 2:8. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué somos iglesia, mis hermanos? ¿Para? ¿Qué dice Efesios? ¿Para? ¿Cómo podemos mostrar la plenitud de Cristo? Estamos mencionando 9 cosas, manifestaciones prácticas. Manifestaciones prácticas. Versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es tu buena obra de hoy? Los adolescentes, ¿cuál es la buena obra de hoy? ¿Cuál es la? Le hice la cama, hice mi cama, hice la cama de mi hermano, hice la cama, ayudé en casa, colaboré. Buenas obras para con la familia, buenas obras en casa, buenas obras para con los de afuera, buenas obras, servicio. La finalidad, la manifestación de la plenitud de la presencia del Señor se da a través de buenas obras. Buenas obras. Buenas obras. Número 2. La iglesia va a dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que Dios que en Cristo Jesús hizo, ¿no?, nuestro Señor. Número 3, la iglesia en comunión y unidad con todos los santos va a experimentar las 4 dimensiones del amor de Dios y será llena, dice, de toda la plenitud de Dios. Dice: serán plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que, ¿quiénes quieren recibir esto? Levante la mano. Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. 4.
Cristo levantará en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que van a capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la unificación del único cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 5, la iglesia va a alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice que todo esto Dios lo va a hacer hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que podamos ser como cuerpo de Cristo un varón perfecto. Este es el propósito de ser iglesia. 6. La iglesia alcanzará la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dejemos las cosas de niños, decirle al de al lado, decirle, dejemos las cosas de niños, decíselo así. Dejemos las cosas de niños. Hay que madurar. Hay que crecer. Dejemos las cosas de niños. Dejemos de ser fluctuantes, llevados de acá para allá por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre para engañar. Emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La iglesia va a alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Número 7. La iglesia alcanzará su unidad total como un solo cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas del cuerpo. ¿Qué está diciendo? Es que se van a acabar las divisiones. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Número 8, la iglesia será una. ¿Cuántos dicen amén? Gloriosa. ¿Cuántos gritan amén? La iglesia será santa. ¿Cuántos dicen aleluya? La iglesia, dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Señor, eso es lo que anhelamos. Eso es lo que deseamos. Y 9, Pablo concluye con una oración por la iglesia, ¿verdad? Una oración gloriosa con esta proclamación que hace ahí en el versículo 20 y 21 del capítulo 3. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Todos decimos, amén, 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 amén. Esto Dios lo va a hacer. Esto Dios lo va a hacer. Amén. Para que la plenitud de Cristo se manifieste en el cuerpo, mis hermanos, debemos caminar en unidad bajo el poder del acuerdo. Y quiero que leamos el último texto antes de orar y compartir alguna cosa que tiene que ver con ese texto. Porque si hay algo que como iglesia tenemos que descubrir, es
el poder del acuerdo. Leamos Eclesiastés 4, versículo 7. Eclesiastés 4, 7. Eclesiastés 4, 7 al 12. Quiero leérselo en Dios habla hoy. Al volverme hacia otro lado vi una vana ilusión en este mundo, un hombre solo, sin amigos, ni hijos, ni hermanos, que jamás se toma un momento de descanso y que nunca se cansa de contemplar sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo tanto? ¿Para qué me niego el bienestar? Pues también esto es vana ilusión y una pesada carga. Más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro le levanta. Pero ay de aquel que está solo, porque no habrá quien le levante. Además, si dos se acuestan juntos, uno a otro se calientan, pero uno solo, ¿cómo va a entrar en calor? Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Este texto se ha usado para celebrar matrimonios, generalmente. Pero quisiera destacar algunas cualidades que tiene que ver con este texto para resaltar la unidad que el Espíritu quiere producir a la hora de ponernos de acuerdo con mi hermano para ser parte del cuerpo de Cristo. Aunque el refrán o los refranes o las máximas muchas veces se han transformado en refranes populares que hacen a la cultura, como dice, mejor solo que... esa la conocen todos, Biblia no, pero esos refranes la conocen todos. Refranes que voy solo, bien se lame, ¿no? Ahora, esos refranes que están metidos en la fibra de la cultura, en la fibra de la gente, ¿sí? El Señor dice, no es bueno estar solo. No es bueno que el hombre esté solo. Todo ser humano necesita imperiosamente, en lo más profundo de nuestro ser, compartir la vida con otros, ser valorado, ser reconocido. Todo ser humano necesita ser reconocido por el otro para poder sentirnos realizados, para poder sentirnos proyectados. Y en términos filosóficos, y no pretendo hacer de este tiempo un tiempo de filosofía, pero alguien dijo que el hombre es un ser haciéndose con el otro. De alguna manera necesitamos del otro, necesitamos del compartir la vida. El hombre fue creado para vivir en unidad y no en soledad. Fuimos creados para vivir en unidad, para caminar la vida con otros. Es por eso que cuando nos encontramos, cuando yo me encuentro con vos, mi hermano, nos desarrollamos porque nos nutrimos unos a otros, nos hace bien estar juntos, nos hace bien compartir la vida, nos hace bien interactuar porque yo me enriquezco al lado tuyo. Y lo dice el predicador, lo dice el autor, ¿verdad?, de este texto. Dice que dice él, a un hombre solo, sin hijos, sin hermanos. Pero la versión dice, Dios habla hoy, dice sin amigos, sin hijos, sin hermanos. Es decir, la figura de alguien que está en 3 niveles separado de la comunión. Y dice el predicador, versículos 7 y 8, que este hombre está solo por elección. Este hombre está solo porque eligió esta condición. Es un hombre que vive solo, que no está en relación con nadie, jamás toma descanso, ¿verdad? Y es un hombre que está lleno de bienes, pero acá el predicador se pregunta, ¿verdad? ¿Para qué todo esto si uno no tiene a nadie para poder compartirlo?
se pregunta de la finalidad de la vida. ¿Para qué todo esto? Que lo tiene todo y no tiene a nadie para compartirlo, ¿sí? No tiene a nadie para poder disfrutarlo. Pero el predicador agrega 3 cosas que con esto me gustaría que podamos orar también. 3 virtudes que le pasan a los que viven en relación con otros. 3 cosas, 3 gracias especiales, ¿verdad? Que le ocurren solo a aquellos que viven en relación. Si uno cae, dice primero, el otro le levanta. Si uno cae, el otro le levanta. Acá están más animados. A ver, si uno cae, el otro le. Si uno cae, el otro le. Bueno. Si uno cae, el otro le. Por acá me parece que están más animados. ¿Qué cosa más espantosa en la vida es caerse y no tener a nadie que lo pueda levantar? Hace unos meses atrás venía caminando con mi hijo Mateo. Tenemos 2 hijos. Tenemos Luciana, una hija de 15 años, y tenemos a Mateo de 10. Y venía caminando por la vereda y había justo veíamos allí a unos metros adelante, venía con Mateo, y veía una abuelita con una enfermedad neurológica que caminaba moviéndose, una enfermedad que tenía mucha dificultad motora, y la veo que en una de esas, por su movimiento involuntario que tenía a causa de su enfermedad, pierde el equilibrio y se cae, y medio como que se cayó en cámara lenta. La verdad que fue una bendición porque se iba cayendo así. Entonces corro y no llego a alcanzarla. Estaba en el piso, pero gracias al Señor no se lastimó la cabeza. Y la veo que está tirada en el piso queriéndose incorporar, pero una señora muy abuelita y encima con una enfermedad que no podía articular bien y no podía encontrar equilibrio para levantarse. Y en una de esas estoy ahí y la ayudo a levantarse, ¿verdad? Y la acompaño hasta donde tenía que ir. Me quedé pensando, ¿qué pasaría si justo en ese momento yo no venía por la vereda? Con la enfermedad y con la condición de esta señora, estoy seguro que sola no se hubiese podido levantar hasta que alguien venga en su ayuda, ¿verdad? Me hizo acordar de este texto. Siempre hubieron y habrán caídas en nuestra vida. Siempre van a haber situaciones en las que por tener la necesidad de aprender y de vivir la vida, puede que hayan momentos en que muchas veces caigamos. Qué bueno es tener al lado a alguien que en ese momento pueda ayudarnos a levantarnos. ¿Cuánto dicen amén? Los grupos de crecimiento son especiales para esos. El contar al lado con un líder, con un hermano, con una hermana, con alguien más crecido en la fe, es algo maravilloso, porque cuando uno se cae, uno tiene cerca al lado a alguien que lo va a ayudar a levantarse en la vida. De eso se trata la vida. Así se aprende, así se madura, así nos formamos, así se templa la personalidad. Aun cuando creemos que fracasamos, aun cuando creemos que retrocedemos, aun cuando creemos que tenemos una caída, son esos momentos usados por Dios para levantarnos y promovernos a un nivel mayor de crecimiento. Lo cruel no es caerse, lo triste no es caerse, lo espantoso es caerse y no tener al lado a alguien que te ayude a levantar. Decirle al de al lado, te necesito, te necesito, te necesito. ¿Cuántas personas se quedan en el camino de la vida? ¿Cuántas personas quedan paradas en medio de la vida, verdad? Sin tener a nadie que las levante. Pero dice el predicador, hay virtud cuando uno sabe caminar en compañía con otros, porque si uno cae, siempre habrá otro con la mano extendida para ayudar a levantarte. Qué extraordinario es que si nos volvemos a caer algún día, al levantar nuestros ojos, encontremos cientos de manos dispuestas a levantarnos, porque esa es la iglesia del Señor.
Esa es la iglesia, esa es la familia de la fe. Es que si yo me caigo, voy a tener un montón de manos extendidas dispuestas a levantarme y a reincorporarme en el camino de la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo quiero ser parte de esa familia de la fe. Una iglesia viva que me ayuda a crecer. Una iglesia viva que me ayuda a transitar por la vida. Número 2, versículo 11.